que el perejil es una auténtica joya nutricional. Es mucho más que un simple adorno en el plato. Esta pequeña planta de hojas verdes esconde un verdadero tesoro para nuestra salud que puede ser más poderoso que algunos suplementos muy costosos. Más allá de su uso culinario, el perejil ofrece múltiples beneficios para la salud, desde ayudar al riñón, bajar la presión arterial, hasta fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a la digestión. El perejil es una auténtica bomba de vitamina C porque 100 gramos de perejil contienen unos 133 miligramos de vitamina C, superando gramo a gramo incluso a las naranjas y a los kiwis, que son frutas tradicionalmente asociadas con esta vitamina. Además de la vitamina C, el perejil es rico en vitamina A y vitamina K, así como en minerales como el hierro y el calcio. El problema es que muchas personas están habituadas a verlo en la cocina y lo menosprecian. No saben que el perejil ha sido apreciado durante siglos por sus beneficios para mejorar la salud. A menudo el perejil se utiliza en pequeñas cantidades como condimento, por lo que no lo perciben como una fuente importante de nutrientes. Por eso en este vídeo voy a hablar de qué es el perejil y sus variedades, los beneficios que tiene para la salud, cuáles son sus formas de uso y qué efectos secundarios y precauciones debemos seguir. ¿Qué es el perejil? El perejil es una planta herbácea aromática de origen mediterráneo que pertenece a la familia Apiaceae. Ha sido utilizada históricamente como un condimento o especia, pero también ha tenido un uso medicinal. El perejil ha sido valorado en la zona mediterránea desde la antigüedad. Los griegos lo consideraban sagrado y lo utilizaban en ceremonias, mientras que los romanos lo empleaban tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Con el tiempo, su cultivo y su uso se fue extendiendo por Europa y el resto del mundo, convirtiéndose en un ingrediente esencial en muchas gastronomías. ¿Cuáles son las variedades de perejil? Hay diferentes tipos, pero hay tres principales variedades: el perejil de hoja rizada o francés, el perejil de hoja plana o italiano y el perejil tuberoso o de Hamburgo. El perejil de hoja rizada o francés tiene unas hojas onduladas y una textura crujiente, comúnmente utilizado como guarnición. Es ideal para decorar platos, ensaladas y salsas, y su aspecto llamativo lo convierte en un elemento decorativo muy popular. El perejil de hoja plana o italiano tiene hojas planas, un sabor más intenso y es preferido en la cocina por su aroma y facilidad de picado. Es el más utilizado en la cocina mediterránea y es perfecto para salsas, guisos, estofados y pescados. El perejil tuberoso de Hamburgo se cultiva por su raíz gruesa y sus hojas son similares al perejil de hoja lisa y se emplean como cualquier otro tipo de perejil. La raíz se utiliza en sopas, guisos y purés. ¿Cuáles son los beneficios para la salud del perejil y por qué? El perejil es mucho más que un simple condimento, sus componentes nutricionales ofrecen múltiples beneficios para la salud. ¿Cuáles son estos? Beneficios del perejil para la salud urinaria y renal. Debido a sus propiedades diuréticas, aumenta la producción de orina y esto ayuda a limpiar las vías urinarias, pero también tiene sustancias antibacterianas que ayudan a combatir las infecciones. El perejil también puede ser un aliado en la prevención de cálculos renales por este efecto diurético y por aumentar el pH de la orina haciéndola más alcalina. Y esto hace más difícil que se formen las piedras en el riñón. El perejil beneficia al sistema cardiovascular por los efectos antioxidantes de la vitamina C y flavonoides que contiene, que contribuyen a reducir la inflamación en los vasos sanguíneos. Por sus efectos diuréticos que disminuyen la retención de líquidos y bajan la presión arterial, por su contenido en potasio que también ayuda a que baje la presión arterial, por el contenido que tiene en ácido fólico o vitamina B9 que ayuda a reducir la homocisteína en sangre que está asociada a daño en las arterias, y por su contenido en vitamina K que es importante para proteger los vasos sanguíneos previniendo su calcificación y dándoles más flexibilidad. El perejil es beneficioso para la salud digestiva porque estimula la producción de jugos gástricos que facilitan la digestión de los alimentos, porque tiene propiedades carminativas, es decir, de reducción de gases en el intestino, y esto alivia la hinchazón abdominal, porque tiene algo de fibra que también ayuda a mejorar el estreñimiento, porque tiene también propiedades antimicrobianas por los aceites esenciales como la miristicina y la apigenina que ayudan a combatir bacterias dañinas en el sistema digestivo. Lo protege de esta forma contra infecciones intestinales. Y por supuesto por la acción antiinflamatoria de sus antioxidantes. Beneficios para la salud hepática. Hay algún estudio con animales que sugiere que el perejil podría tener un papel beneficioso en la protección del hígado. Esto se cree que se debe a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que harían este papel de protección. El perejil también es beneficioso para la salud ósea
por la vitamina K que contiene, que es fundamental para la formación y mantenimiento de huesos fuertes, previniendo las enfermedades como la osteoporosis. También contribuyen la vitamina C y una pequeña cantidad de magnesio y calcio, que también son importantes para el metabolismo y formación de los huesos. El perejil es beneficioso para la salud ocular porque contiene carotenoides como la luteína y la zeaxantina, que protegen los ojos de daños y reducen el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad. El perejil fortalece el sistema inmunológico por la vitamina C que contiene, que al ser un potente antioxidante sirve de escudo contra las infecciones. Ayuda a aumentar la producción de glóbulos blancos, que son encargados de combatir infecciones. Protege a las células porque neutraliza radicales libres que las dañan, y también como consecuencia reducirá los resfriados y las gripes al fortalecer nuestras defensas. Esto se potencia por otros antioxidantes que posee y también por sustancias que hemos comentado que tenían propiedades antimicrobianas y ayudan a combatir bacterias. Los efectos en la prevención del cáncer del perejil se atribuyen a sus antioxidantes, concretamente algunos flavonoides como la miricetina y la apigenina, que han demostrado actividad anticancerígena en estudios de laboratorio y en animales. Además, el contenido que tiene de vitamina C también puede reducir este riesgo. ¿Cuáles son las formas de uso culinario del perejil? Es muy versátil en la cocina, se puede utilizar fresco o seco. El perejil fresco se utiliza en ensaladas, en salsas como el pesto, en aderezos, en guarniciones. También se utiliza en batidos y en jugos verdes, mezclado con otro tipo de plantas. El perejil seco se utiliza sobre todo en guisos, sopas, panes, masas y en platos donde no quieres que el sabor del perejil sea el protagonista principal. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal del perejil? Normalmente se usa de forma culinaria, también con objetivos medicinales, pero a veces hay aplicaciones más específicas. Por ejemplo, las infusiones o té de perejil, que se utiliza tradicionalmente para aliviar la retención de líquidos, mejorar la digestión y para ayudar en infecciones urinarias. El aceite esencial de perejil se extrae mediante destilación al vapor de las hojas y tallos del perejil y se usa en aromaterapia o diluido en masajes para aliviar dolores musculares. Los cataplasmas se utilizan sobre todo para contusiones y a veces también para eczemas y en picaduras de insectos, y se usan hojas frescas de perejil que se machacan hasta formar una pasta que se aplicará directamente sobre la piel. En el caso de que tengas alguna enfermedad importante de la piel, es recomendable consultar primero. También hay suplementos de perejil que son de uso menos frecuente y que consisten en extractos de perejil que están disponibles en cápsulas, tabletas o en extractos líquidos, aunque es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de su consumo. ¿Cómo se hace el té de perejil? Se pueden utilizar 2 cucharadas de perejil fresco, que pueden ser hojas o una combinación de hojas y tallos, o una cucharada de perejil seco. Después una taza de agua, que son 240-250 mililitros. Los pasos consisten en hervir el agua hasta que llegue al punto de ebullición. Después se retira del fuego y agregas 2 cucharadas de perejil fresco o una cucharada si es seco. Lo cubres y lo dejas reposar durante 5 o 10 minutos. Y así los compuestos del perejil se liberan en el agua. Después lo colarás para separar el líquido de las hojas y los tallos y viertes la infusión en una taza. Puedes añadir una pequeña cantidad de miel o unas gotitas de limón para mejorar el sabor. ¿Qué cantidad de perejil se recomienda al día? No hay ninguna cantidad recomendada específicamente, pero en general se considera que si es en forma de té o infusión de perejil, se podrían consumir hasta 1 o 2 tazas al día. En el caso del consumo habitual en la dieta, si es perejil fresco, se recomienda alrededor de 30 gramos al día, que sería 1/4 de taza picada, y en el caso del perejil seco, se considera que con 1 o 2 cucharaditas al día sería suficiente, porque al estar deshidratado su concentración de compuestos activos es mayor. ¿Qué efectos secundarios o adversos puede tener el perejil? En general, las cantidades que hemos comentado no tiene que dar problemas, pero en algunas personas puede haber reacciones alérgicas, como por ejemplo que haya una urticaria, con picazón en la piel, con hinchazón en la garganta o con problemas respiratorios. Esto es lo mismo que puede pasar con cualquier otro alimento. Si el perejil se consume en exceso, puede dar problemas digestivos, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea o molestias en el estómago.
El consumo excesivo de perejil también puede provocar una toxicidad por compuestos como el apiol y la miristicina, que tienen propiedades estimulantes en el sistema nervioso central y pueden causar náuseas, mareos, vómitos y en casos graves convulsiones. También podrías encontrarte con una situación de toxicidad renal por un consumo excesivo de perejil, sobre todo de frutos y semillas, porque puede sobrecargar los riñones y empeorar problemas preexistentes como insuficiencia renal o piedras en el riñón. Es decir, que en una persona que esté previamente sana puede ayudar a prevenir las piedras en el riñón, pero la persona que ya tiene o sufre de piedras en el riñón ha de ser prudente. Puede haber casos de fotosensibilidad porque el perejil tiene furanocuraminas, que aumentan la sensibilidad de la piel a la luz solar y aumenta el riesgo de quemaduras en personas sensibles, después de haber aplicado perejil. Esto es raro, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser prudentes con el aceite esencial de perejil porque está mucho más concentrado que las hojas frescas o secas y podría ser tóxico si se ingiere directamente o si se aplica de forma directa sobre la piel sin diluir. En el caso de embarazo y de lactancia, no se recomienda durante estas etapas porque estimula las contracciones uterinas y además en el caso del amamantamiento puede pasar a la leche materna y afectar al bebé. Es decir, en estos casos habrá que consultar. ¿Qué interacciones puede tener con medicamentos? En primer lugar, con los medicamentos anticoagulantes porque el perejil lleva vitamina K y podría contrarrestar el efecto de medicamentos como la warfarina, sobre todo en el caso de que consumas el perejil de forma excesiva o de forma concentrada en forma de suplementos. Lo mismo se puede decir con los diuréticos porque puede potenciar el efecto de estos y aumentar el riesgo de deshidratación o de pérdida excesiva de electrolitos, y también podría haber una interacción con medicamentos antihipertensivos porque el efecto diurético del perejil potencia el efecto de estos. Además, habrá que tener en cuenta que con los medicamentos antidiabéticos también podría tener interacción potenciando también el efecto de estos. ¿Qué precauciones hay que seguir con el perejil? En primer lugar, limitar su consumo a las cantidades habituales que he comentado antes para así minimizar los riesgos. En segundo lugar, si estás embarazada o en periodo de lactancia o tienes alguna enfermedad médica preexistente, estás tomando medicación, siempre habría que consultar a un profesional de la salud antes de consumir el perejil a dosis elevadas o en forma medicinal, en tipo suplemento, por ejemplo. Y después, en tercer lugar, evitar la exposición excesiva al sol si consumes perejil en grandes cantidades para evitar estas posibles reacciones de fotosensibilidad, sobre todo si te lo aplicas en la piel. Recuerda compartir el vídeo con personas a las que les pueda interesar. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te gustan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.